Muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os voy a hablar de las que creo que es una de las efemérides medioambientales más importantes o que más se deberían de celebrar en todo el mundo. Y es que hoy 17 de mayo celebramos el Día Mundial del Reciclaje. Sí, reciclaje, algo que está suscitando un montón de problemas, bueno, de problemas, de problemáticas porque unos dicen que se recicla, otros que no, unos que no sirve para nada el reciclaje, otros que sí. Yo, por supuesto, opino que sí. ¿Quieres saber por qué? Continúa viendo este vídeo. ¿Por qué es tan importante el reciclaje? Muy bien, y es que el ser humano en su vida diaria obtiene sus materiales del planeta Tierra, ¿no? Y es que estos materiales se conocen con el nombre del recurso. ¿Qué es un recurso? Un recurso es un material o un activo que se transforma y del que se obtiene un beneficio. Pues estos recursos se encuentran muchos de ellos en el medio ambiente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos de estos recursos no son renovables, es decir, el tiempo que se necesita para que estos se generen no se corresponde con la vida normal de un ser humano, o sea, escala temporal humana, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Por ejemplo, para que se produzca el petróleo se necesitan millones de años, ¿no? Sin embargo, el ser humano no vive millones de años, porque ¿qué pasaría si continuamos consumiendo petróleo al ritmo que lo estamos haciendo en la actualidad? El ritmo de regeneración del petróleo no se asemeja a nuestro ritmo de consumo, ¿no? Por lo que está habiendo un déficit de petróleo. Igual que pasa esto con el petróleo, pasa con muchos otros recursos más. Aquí entra en juego el término recursos renovables o recursos no renovables. Un recurso es renovable cuando la escala de regeneración se adecua a la escala humana y es no renovable cuando no se adecua a la escala humana. Por esto es tan importante el reciclaje. Y además es tan importante el reciclaje porque lo que se permitiría es la reintroducción de estos desechos en la cadena productiva y económica de la sociedad actual. Este concepto se denomina economía circular y os hablaré de él en próximos vídeos. Ahora me voy a centrar más en el reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso por el cual se transforma una fuente de energía, un material o un residuo en materias primas listas para poder utilizarse de nuevo en la cadena productiva y económica de la sociedad actual. Durante este proceso de transformación se realizan una serie de tratamientos para que estos nuevos materiales tengan unas condiciones óptimas. Las técnicas mediante las que se transforman estos desechos de nuevo en materiales listos para usarse dependerá de la propia naturaleza del material, aunque todos comparten una fase en común, que es la fase de separación de los materiales. Técnicas de reciclaje. Como he comentado anteriormente, existen tantas técnicas de reciclaje como materiales hay en el mundo, ¿no? Pero en esta vez me gustaría centrarme en uno en concreto que está dando muchos problemas en la sociedad actual y es el plástico. En los años 50 o 60 se buscaba un material que fuera duradero, muy duradero. ¿Qué pasa? Se consiguió este. ¿Cuál es? El plástico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ha sido tan longevo, ¿no? Y se puede usar durante tantos años que se ha convertido en un problema porque es que no se degrada, ¿no? Aunque pensemos que sí, porque por ejemplo tú vas andando por el campo y te puedes encontrar una botella de plástico, un bote por ejemplo de Colacao que fue producido en los años 60 o 70, ¿no? Y te lo encuentras ahora casi en óptimas condiciones, que no ha sufrido casi degradación. Muchas personas pues, piensan que sí se produce una degradación de este plástico, pero lo que se produce en realidad es como una microfracturación de este plástico que produce lo que se denomina microplásticos, que son un grave problema para el medio ambiente, ya que estos se introducen en la cadena trófica y nos los terminamos comiendo al ser humano, porque podemos tirar un plástico al océano y que, por ejemplo, con el vaivén de las olas, etcétera, se termine fracturando poco a poco. ¿Y qué pasa? Ahora llega un pececito de turno y se come este microplástico. Después llegamos nosotros, pescamos este pez que se ha comido el microplástico y después nos lo comemos nosotros.
Eso entre otra serie de problemas que no voy a entrar a enumerar ahora. Muy bien. ¿Cuáles son las principales técnicas de reciclaje? Pues, por ejemplo, en el caso de los plásticos, en primer lugar, se separan los materiales. A los plásticos, por ejemplo, si tienen una etiqueta identificativa, se les retira y además se les eliminan los restos de cualquier otro posible producto que hayan contenido, ¿no? Como puede ser un bote de lejía, de colacao o mil cosas, ¿no? Luego se clasifican por colores. Los plásticos se rompen y se trituran. Se lavan estos trozos. Se secan y se centrifugan. Se homogeneiza la mezcla esta para darle una textura y un color homogéneo. Se vuelve a lavar y depurar este material. Y por último, se le da la forma que desea el consumidor, no el consumidor final, sino el consumidor que va a introducir algo en su interior, ¿no? Y por último, se somete este plástico a un control de calidad. No vayáis a pensar que después de ser reciclados van directamente al consumidor o a la persona que las va a utilizar, porque muchos de ellos pueden tener problemas. Beneficios del reciclaje. Y es que cada vez que reciclamos producimos unos grandes beneficios al medio ambiente, como puede ser la reducción de contaminación, se reduce el uso de materias primas, ¿no? Como he dicho anteriormente, ya que los desechos se vuelven a introducir en la cadena de producción, se ahorra energía, porque en este proceso de reciclaje se utiliza menos energía que, por ejemplo, si produjéramos este material desde cero. Además, se crean nuevos puestos de trabajo. Estas plantas de transformación de compuestos necesitan a alguien que trabaje en ellas, ¿no? No son máquinas y de manera automática trabajan. Y por último, se fabrican nuevos productos, ¿no? Origen del Día Mundial del Reciclaje. Y es que, como os he comentado en anteriores vídeos, casi todas las efemérides medioambientales surgieron en un contexto. El Día Mundial del Reciclaje se comenzó a celebrar en Texas en el año 1994, aunque no se tienen muchos datos acerca de esta efeméride por aquel entonces. Y poco a poco se fue celebrando esta efeméride en el resto de países. En el año 2005, la UNESCO estableció de manera oficial este día, con el fin de promover una mayor responsabilidad en materia de reciclaje, pero no solo se buscaba concienciar sobre el reciclaje, sino sobre una responsabilidad de reutilización de las materias primas y de transformar los bienes consumidos, ¿no? Como he dicho anteriormente, lo que se conoce como economía circular y que es tan importante para la sociedad actual. La regla de las 3 R. ¿Qué es la regla de las 3 R? Además de reciclar, también se pueden llevar a cabo otra serie de acciones conocidas como la regla de 3 R. Pero no solo es importante reciclar, sino también reducir, otra de las R. Porque necesitamos reducir el volumen de residuos, ¿no? La sociedad, cada vez hay más personas en el mundo, ¿no? Imaginaros que continuáramos generando esta cantidad de residuos que generamos en la actualidad, nos comería la mierda, como se dice tal cual, ¿no? En lo coloquial. Así que no podemos conseguir esto. Y el segundo sería reutilizar los materiales y que complementaría, ¿no?, a la acción de reciclar, ¿no? Por ejemplo, reutilizar cuando vamos a comprar, pues llevar varias veces la misma bolsa, ¿no? O, por ejemplo, una botella de agua, ¿no? Podemos volver a utilizarla, ¿no? Cogiendo y rellenándola con agua del grifo. O, yo qué sé, se me ocurre, ahora mismo no se me ocurre nada, pero seguro que seguro, cuando apague la cámara seguro que se me ocurren un montón de ideas. Bueno, y es que este concepto de las 3 R ha evolucionado y ahora está lo que se conoce como las 7 R. ¿Conoces el concepto de las 7 R? ¿Sí? Déjame tu opinión en los comentarios. Y es que a las 3 R se le suman otras 4 R nuevas. Las 7 R se basan también en lo que se conoce, vuelvo al tema, como economía circular, y con ella se pretende que los productos sean reciclados, rediseñados, reducidos, reutilizados, reparados, renovados y recuperados. Os dejo aquí la foto, ¿no? Para que veáis que es un círculo, ¿no?, que se termina completando, ¿no? Arriba, bueno, en este lado, os voy a dejar cómo es la economía, ¿no?, actual, ¿no? Se podría decir que es una economía lineal en la que se fabrica un producto, lo compramos,
lo consumimos y por último lo desechamos, ¿no? Y lo que se pretende es lo que tenemos aquí, una economía circular, con lo que se reduciría el consumo de materias primas. Contenedores. Y sí, este creo que es uno de los puntos más importantes, porque es que no sabemos utilizar los contenedores. Ahora, por ejemplo, yo tengo una botella. Sí, muy bien, sé que tengo que tirarla al contenedor amarillo. Pero, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Con un bolivic. Y es que, por ejemplo, la capucha tenemos que tirarla por un lado y digamos que el cuerpo lo tenemos que tirar por otro. Por lo que creo que hay una laguna en el concepto de reciclaje, ¿no? No me voy a parar ahora a reciclar, a reciclarlo no, a comentarlo, eso lo dejaré para próximos vídeos. Ahora simplemente os voy a decir en qué consiste, para qué se utiliza cada contenedor. Muy bien, empezamos. Contenedor azul y se utiliza para papel y cartón. El siguiente, contenedor amarillo, y lo utilizamos para envases, botellas, latas, etcétera, etcétera. Ah, por supuesto. Recuerda aplastarlo o intentar reducir el volumen, así ocupará luego menos espacio en el camión y también en tu casa, porque no tendrás que tirar no tendrás que salir tantas veces a tirar la basura, porque este contenedor que tenemos en casa quizás sea el que más se llene, ¿no? Por el volumen de estos envases. El siguiente, el contenedor verde, utilizado para vidrio, pero cuidado, no para porcelana, que sea diferente. El contenedor gris, que se puede decir que es principalmente para materia orgánica, aunque en algunas ciudades este contenedor ha sufrido una derivación, porque ahora aparecerá el contenedor naranja o marrón, depende de la ciudad. Y es que el contenedor naranja o marrón se utilizará para compuestos orgánicos que pueden ser compostables, como las mondas de la naranja, las cáscaras de los huevos, las de plátano, materia orgánica, ¿no? Que yo que sé, así, que se puede utilizar para compost, con el que obtendremos energía y además puede ser utilizado como abono para nuestros campos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unas macetas y en lugar de comprar potasio inorgánico, ¿no? Lo que hago es que troceo un poquito de cáscara de plátano, ¿no? Y remuevo la tierra que tienen y se lo echo. Y se le nota, ¿eh? Os lo aconsejo que se lo nota. Y por ejemplo, para el casio, pues por ejemplo, podemos utilizar las cáscaras de huevo. Pero bueno, tampoco me voy a derivar con esto, que esto lo explicaré también en otros vídeos. Otro de los contenedores es el contenedor rojo, ¿no? Conocido como para productos como peligrosos o infecciosos, ¿no? Aunque a mí me gusta más denominarlo como infecciosos. Por ejemplo, ahora podríamos utilizarlo para verter ahí las mascarillas y los guantes que utilizamos cuando salimos de casa. Que mi mascarilla está aquí, como podéis ver. Ahí la tengo, ¿no? Para cada vez que salga de casa ponérmela. Y es que no podéis hacer como estamos viviendo en muchos, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? Que las mascarillas las tiran al suelo o los guantes los tiran al suelo. No, estos deben ser reciclados. Y no reciclados de cualquier forma, porque si, por ejemplo, los vertemos al contenedor amarillo, estos pueden llevar partículas infecciosas, ¿no? Que contaminen el resto de productos. Y ahora os voy a hablar de los contenedores que quizás no siguen una regla única, y son los contenedores, por ejemplo, de pilas. Estos dependerán del sitio en el que nos encontremos, los podemos ver de mil formas. O pues normalmente son chiquitos, ¿no? En forma de cono, bueno, de cono no, de cilindro o algo así, ¿no? Que lo podemos encontrar en la calle o incluso en establecimientos, ¿no? Donde podemos ir y tirar nuestras pilas, porque os quiero recordar que las pilas son muy contaminantes para el medio ambiente debido a los ácidos y componentes de las que se constituye. El punto limpio, ¿no? Quizás sea uno de los contenedores, y lo entrecomillo porque no es un contenedor, pero a un punto, ¿no? En el que podemos verter los productos de desecho que encontramos en casa, como por ejemplo los electrodomésticos, los muebles. Por ejemplo, tienen una bici que ya no usas, pues la lleva al punto limpio y ellos sabrán qué hacer con ella. Y otro, por ejemplo, es los contenedores de ropa. Aunque aquí me gustaría hacer una mención especial, por ejemplo, si tienes algo de ropa que no la utilizas, antes de tirarla al contenedor de ropa, puedes llevar la carita o algún punto de recogida así. Y de esta forma estarás ayudando a alguien necesitado. Y bueno,
me podría extender un montón de rato con este tema, ¿no? Pero voy a cortar ya aquí el vídeo. Así que si quieres saber de qué voy a hablar la semana que viene, que la semana que viene cargada de efemérides, que no sé yo ni si se me va a dar tiempo a hablar de tanto, ¿no? Suscríbete, dale a like y nos vemos y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, Mac Maníaco.